Bienvenidos sean todos. Saludos cordiales desde distintas partes del continente. Bienvenidos sean todos a una nueva edición de La Hora Hilo. Mi nombre es Néstor Fabricio Paz. Formo parte de Hilo Colectivo desde que se fundó. Estoy trabajando con ellos en un par de proyectitos por ahí. Les doy la bienvenida a esta que es ya por segunda vez secuestrada sesión de La Hora Hilo. Les prometo que no es permanente, como lo hice la vez pasada, solo era para cuando estábamos poniendo a don Jorge en el spotlight de la estrella. Hoy vamos a hablar de una de nuestras nuevos trabajos editoriales que ve la luz, de hecho ya el tercero que ve la luz desde Hilo Colectivo. Por ahorita aprovecho a hacer la mención, tenemos ya afuera en el mercado para poder encontrar, bueno, no sé si se pueda ver, las aventuras de Diego y Andy con animales asombrosos por Luis Molina desde Guatemala. Hasta ahorita también ya tenemos La Mina Maldita por don Jorge Izuza, que ya los pueden encontrar en Amazon. Y pues, pero bueno, lo que nos trae ahorita, que es este tesoro que tengo por acá. Este que tengo por acá, este es el que nos trae, este es el que nos ocupa el día de hoy, El Espíritu Esmeralda de don Luis Silva Gaitán, a.k.a. o mejor conocido como Luchín. Le gusta que le digan Luchín, le gusta que le digan Lucho. Ya a ratos le quiero decir don Luis Silva Gaitán, decirle el nombre completo, porque me encanta cómo escribe, soy su fan. ¿Qué tal, Luchín? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Por acá, contento de estar juntos una vez más y darle cabida, de crear esta plataforma, ¿no? De generar un poco de espacio para la novela por ahí. Eso. Luchín o Luis Silva Gaitán es el autor de nuestro nuevo lanzamiento, Espíritu Esmeralda, en donde una heroína de buen corazón tiene que enfrentarse a un mal que a ratos tiene cara familiar, una novela con mucho corazón, un corazón completa y 100% completamente latino, el corazón. Nos encontramos en una sesión por Zoom y habrá momentos en los que hay espacio para nuestros invitados, si quieren participar, tienen algún comentario o alguna pregunta, nos lo ponen por ahí en el chat. Con gusto los vamos a escuchar. Pero bueno, no, antes de comenzar a platicar de la novela, eh, ya Luchín, nuestro autor, la estrella del día de hoy, Luchín, vos ya tenés una trayectoria, ¿no? En esto de trabajar para y con el arte creativo. Ya tenés un número de trabajos publicados, hay un par de campañas por novelas gráficas, tenés una que otra incursión en medios audiovisuales y se te puede leer en línea como una saga que por lo pronto está en curso, ¿no? Um, y bueno, todo esto inicia en alguna parte, todo esto inicia en algo, toda esta cuestión creativa que tiene Luis Silva Gaitán tiene que empezar en alguna parte. ¿Cuándo dice Luchín que lo mío es crear, lo mío es escribir? Consciente o inconscientemente. Porque inconscientemente, caramba, yo creo que desde los 10 años más o menos. Desde que yo estaba en quinto de primaria, que me gustaba que me pusieran tareas de escribir historias. Y yo pensaba que todo el mundo tenía el mismo gusto que yo. Porque cuando la profesora de español pedía como tarea escribir un texto donde contaras a modo de cuento cómo habían sido tus vacaciones, pues yo me emocionaba y yo pensaba que todo el mundo compartía la misma emoción que yo, pero resulta que no. Y eso continúa hasta la universidad, pero bueno. Y recuerdo que mi primera incursión literaria fue un fracaso cuando me pusieron a leer mi cuento en la clase de español de quinto grado, porque no recuerdo bien los detalles, pero recuerdo que no me dejaron terminar. Creo que no pasé ni de la primera página cuando me pasaron al frente a leer, y creo que era porque el cuento era muy malo, o sea, no sé, o no le estaba contando bien y la profesora me detuvo y no me dejó continuar y yo estaba muy triste porque yo quería contar el cuento. Y así hasta séptimo grado, que fue cuando nos pusieron otra vez una asignación de escribir un cuento, pero esta vez fue en la clase de biología, porque el profesor de biología quería
contar algo, quería que los chicos narraran algo que ocurriera dentro de una finca. Entonces no sé cómo se le dice eso allá, pues hacienda, no sé, pues una de estas casas de campo. Y él quería que la finca fuera una alegoría, una metáfora de la célula, entonces, porque estábamos en el tema de la célula. Y todos los chicos del salón tenían que contar un cuento que tuviera como eje central la finca y que se comparara con la estructura de una célula. Entonces, como la finca es un ser, entre comillas, vivo, entonces, claro, entonces, y eso compararlo con la célula. Y él dijo que el mejor cuento iba a ganar un premio y no sé qué cosas, y ahí sí me fue bien. Eso ya fue en séptimo, entonces ahí sí me dejaron terminar y la gente le gustó y me aplaudieron y todo muy bonito. Y luego en el colegio hicimos cortometrajes en la clase de inglés porque el profesor quería que nosotros actuáramos y habláramos en inglés y todo, y yo escribía los guiones y grababa y editaba. Pero nunca conscientemente pensé que esto era lo que yo debía hacer o lo que yo debía estudiar o whatever, hasta que llegó 11 grado, que Colombia es el último. Creo que en Estados Unidos y en otros países llegan hasta 12º, en Colombia es hasta 11. Y es calendario A, o sea, va de enero a diciembre. Entonces, faltando como 2 meses para terminar el año escolar, un amigo mío me dijo que porque yo no estudiaba cine. Y yo dije, sí, ¿por qué no? Yo podría estudiar cine. Te lo juro que fue así, fue como 2 meses antes de terminar el año. Yo ni siquiera sabía que quería estudiar, era algo como psicología o algo así, o lengua extranjera para ser profesor de idiomas o algo así. Y un amigo me dijo, ¿y por qué no estudias cine? Y yo dije, y cuando ya tú escuchas algo, ya no lo puedes de escuchar. Ya es como Inception de Leonardo DiCaprio, que te plantan una idea y ya chingaste, ya. O sea, no, no hay vuelta atrás. Y no sé por qué cuando él me dijo eso, entonces yo dije, pues sí. Y cuando le dije a mi mamá que yo quería estudiar cine, pues ya, menos mal que ella ya estaba más joven y el corazón lo tenía más fuerte, porque, bueno, hubiera ocurrido una desgracia. Entiendo. Me imagino también un poco cuando hablas de tu primera incursión en lo que es contar un cuento, hacerlo en público y todo esto, y que la experiencia fue mala. A lo mejor o que el cuento fuera malo. Y yo soy de los que piensan que a veces no es necesariamente mala la pieza, sino que el momento no es el correcto. Hay a veces cierta literatura que es relevante toda la vida y hay cierta literatura que está hecha para un momento en específico. Que bueno, ya cuando platiquemos un poco de las novelitas, es algo que lo que me gusta mucho hablar. Yo siento que la novela, no novelita, no, la novela es muy relevante para el momento que vivimos y que tiene relevancia histórica también. Um, y bueno, hablando de relevancia, ¿no? De relevancia histórica, digamos, siempre se hace esto con los autores. Imagino que trajiste para nosotros un objeto de tu infancia, algo que te representa, algo que sea determinante para vos. A ver si nos lo mostrás y nos contás por qué. Y qué hay qué hay de Luchín en este objeto, diría yo. Pues yo tuve muchos objetos que me marcaron en la infancia, pero ninguno sobrevivió. Estuve buscándolo yo tenía una libreta que yo estoy seguro que yo la guardé, pero no sé dónde quedó, que era la libreta donde yo escribía mis historias, porque en octavo y noveno grado fueron años donde yo me la pasaba escribiendo, no prestaba atención a clases. Yo tengo un problema, cuando a mí no me interesa algo no puedo ni fingir interés. Entonces cuando había clase de matemáticas o algo no prestaba atención. De hecho, no sé cómo me gradué. No, no es chiste, en verdad, no lo sé. Hay como un periodo ahí con niebla que, no sé, me salté una laguna. Y entonces esa libreta yo estoy seguro que yo la guardé hasta los días de hoy, lo tenía en una caja, pero no sé qué pasó. Entonces, uno de los pocos objetos que sobrevivieron fue este juguete de Marimon, de Digimon. ¿Sí se ve? Ah, sí, lo Y se recuerdo. puede transformar y todo en un Digiegg, que eran, no sé, los que ven Digimon sabrán de qué estoy hablando. Y esto fue cuando yo tenía 10 11 años. Y yo tenía una obsesión con Digimon, o sea, ya te estoy diciendo que las libretas eran de Digimon, el dibujo de al frente, el maletín, el morral era de Digimon, las carpetas eran de Digimon, la camiseta era de Digimon. Y esto era uno de los pocos muñequitos que se podían encontrar en Colombia, porque aquí no llega casi, pues en Estados Unidos llegarán juguetes que no llegarán acá en Colombia. Y este es uno de los pocos que llegaron.
Y yo tenía como toda una colección de estos muñequitos, este es el único que ha sobrevivido. Y es como una muestra de que a mí siempre me han gustado las historias porque yo con estos muñequitos grababa películas. No con mi cámara porque yo no tenía cámara. Eso era por el año 2000 y eso no es como ahora que tienes una cámara en el bolsillo. Sino que tenía un amigo rico, literal, era el niño más rico del salón y tenía mucho dinero y él tenía una cámara y entonces cogíamos los muñecos y poníamos a actuar y hacían aventuras y las películas tenían final y todo. O sea, porque cuando uno juega con los amigos, cuando es niño, las historias no tienen final. O sea, tú juegas y juegas y juegas hasta que alguno de los dos se cansa o hasta que lo llama la mamá a comer o a dormir, pero mi juego sí tenía final, porque yo lo veía como una película, entonces se acababa, o sea, había una historia y se acababa, fin. Y eso se grababa. Era muy, era muy cutre. Mal editado y todo. Y los Digimon peleaban con los Pokémon porque en ese entonces había como esta rivalidad. Bueno, sigue habiendo de Pokémon y Digimon, a ver quién fue primero y quién es mejor. Digimon es mejor, obviamente, porque el mundo se divide entre los que creen que Digimon es mejor y los que están equivocados. Entonces, poníamos y hacíamos las voces de los muñequitos y tenía personalidades y había arcos de transformación y todo, y había un villano. Era muy divertido. Y este es el último que queda. Está en su forma animal, ellos se transforman como en un huevito, pero ahorita me da pereza como transformarlo, entonces sí. No, yo no, yo viendo y escuchando todo eso, yo solo, bueno, me acuerdo mucho de cómo era yo también. Se viene, aviso, spoiler alert, se viene un momento otaku. Ese es como, yo me acuerdo que salió en la segunda temporada de Digimon, que se llamaba Digimon 02. Exactamente, Y, y que eran cuando los yo lo Digiegg. vi, exacto, que eran los Digihuevos, ¿no? Y cuando yo lo vi, yo me acuerdo que yo dije, ese Digimon me lo tenían que poner en la temporada anterior porque esa era la evolución mega de Ikakumon que nunca me la mostraron. Así de pegado con Digimon estaba. Y yo me acuerdo ver aquello y ver a estos muchachos que eran muchachos comunes y corrientes, pero que terminaban siendo héroes. Algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Algo tiene el anime que como resuena con la cultura latina en ese aspecto. Am, Sí, sí, y, eran niños comunes y corrientes que de la misma edad de uno, porque yo tenía 10 años y los chicos de Digimon ujú. también tenían 10 años. Y era como, era muy bacano. Pues a mí personalmente me gustaba más porque Pokémon no era de salvar al mundo realmente, era como una aventura cozy, de estar con los amigos y pasarla bien. Competían, pero todo era como muy sano. Y yo, no, yo no quiero sano, yo quiero violencia, quiero que se maten y que peleen. Entonces, los protagonistas de Digimon peleaban contra monstruos que amenazaban el mundo y unos niños de 10 años literalmente salvaban a todos, hasta los adultos, porque los adultos en Digimon eran como inútiles. Y eso era lo que más me parecía atractivo. O sea, a mí me enamoró. Y me enamoraba cuando uno creía que habían llegado al nivel máximo y de repente apareció una nueva evolución. Y esa nueva evolución tenía una canción, tenía como un tema musical muy característico y eso era, como dicen los españoles, la hostia. Ya lo transformé. Yo lo recuerdo muy bien. Y vaya que cómo se queda eso, ¿no? Am, y lo digo porque, bueno, el espíritu Esmeralda tiene elementos de heroísmo, tiene muchos elementos de epicidad que son tan necesarios más que todo para cuando estás en esa edad, ¿no? Con el tiempo decidí terminar de incursionar de forma seria con los audiovisuales y llevar un poco más a la realidad de estos tus cortometrajes de los que me estabas hablando, ¿no? Que por más que digas cutre y todo, pero bueno, terminas trabajando en esto. Ujú. Mientras estabas trabajando en televisión, ¿seguía con vos la idea de escribir o por un momento dijiste yo no vuelvo a eso o estos dos medios están muy, muy juntos todo el tiempo? ¿Cómo funcionaba eso? Pero es que yo en televisión siempre escribía, porque yo era como el encargado de los guiones. Entonces yo siempre estuve escribiendo, aunque dirigía, en algunas partes dirigía y en otras no. O sea, en unas partes hacía de guión y de director, ¿cierto? Y en algunas partes solo guión. Pero ya sea una o la otra, siempre terminaba escribiendo. De pronto lo que sí me preguntaba era si iba a terminar escribiendo novelas, que es diferente. Escribir guiones y novelas es distinto. Pueden compartir estructura, pero son distintas porque el guión maneja menos prosa. El guión es como Luis se sentó, prendió el computador. Luis, dos puntos, y colocas el diálogo, ¿sí? Es como muy directo, poca poesía, poca. Es como todo muy, muy técnico.
En cambio, en la novela es como Luis abrió la puerta y la luz del sol se reflejó en sus lentes y mientras se sentaba recordaba, sí, es como ya es otra manera. Entonces yo en ese entonces, cuando estaba trabajando en televisión, no me creía capaz de escribir novela, porque la novela requiere muchísimo más trabajo de prosa y necesitas conocer el lenguaje mucho más profundo de lo que se necesita en un guión, porque el guión solamente lo va a leer el equipo técnico, eso no lo va a leer la gente que va a ver la película o el programa de televisión. ¿Sí? Entonces, si tú cometes errores gramaticales o de sintaxis o lo que sea, eso se queda entre el equipo, eso no lo va a saber nadie. Pero en novela no. En novela sí tienes que estudiar el lenguaje y tienes que ser mucho más estricto y yo no me creía capaz. Y eso sí, leía muchísimo. Y solamente me propuse escribir otra vez hace 2, 3 años más o menos, que no sé qué pasó, pero cuando me senté a escribir noté que había una madurez mucho más importante de la que hubo cuando comencé a trabajar en televisión. Se manejaba mejor la prosa y todo. No sé si es por la madurez o qué, porque ahí, como dices tú, hay historias que te encuentran en ciertos momentos y que no deberías contar antes porque no tienes la madurez todavía ni profesional, ni mental, ni personal para abordarlas. Entonces hay algunas historias que de pronto a los 23 años como que no deberías contar porque todavía no estás listo, pero de pronto a los 30 ya cambia la cosa porque ya eres otra persona. Entonces yo creo ¿cierto? que fue más o menos eso lo que pasó. Y ya, pues, Ujú. y ya me siento más seguro y ya estoy escribiendo más novela y estoy abandonando un poco el audiovisual y el cómic. Sí, Y como que es como si el género madurara con nosotros. Eh, y bueno, pensando en eso, ¿no? Déjame que lo tengo por acá. ¿Cómo germina la idea del espíritu Esmeralda? Cómo nace en tu mente decir, bueno, yo voy a escribir esta novela donde existe tanto todo este heroísmo, trato de poner todas estas piezas épicas, creo un sistema de magia y hago un arco completo de una historia más larga? ¿De dónde nace primero la inspiración de hacer Espíritu Esmeralda? Luis viene del colegio y por eso era que quería encontrar la libreta. No la encontré, porque en esa libreta está el elegido si es que todavía existe esa libreta, que es una historia que yo pensé en el colegio. Y viene de que, como todo colegio viejo, católico, bueno, el de nosotros era presbiteriano, pero bueno, religioso, habían mitos de espantos y espíritus y monstruos y cosas, porque el colegio era grandísimo y había una zona boscosa que era como el bosque de Harry Potter. Ahorita ya no existe, construyeron unas canchas ahí. Y era como todo, y como yo estudiaba en el horario de la tarde, de 12 a 6 de la tarde, entonces ya cuando yo salí del colegio, pues estaba todo muy oscuro y todo el ambiente se prestaba para una cuestión de misticismo y de esoterismo y tales. Y yo escribí El Elegido como un grupo de chicos que resuelven como casos paranormales en el colegio. Entonces todo pasaba en el colegio, ¿no? Eran como detectives o algo así. Y el Espíritu Esmeralda en ese entonces era la versión femenina del Elegido, porque el Elegido era un chico. Ujú. Entonces el Espíritu Esmeralda era como la contraparte del Elegido, pero que ocurría en la zona rural. El elegido era urbano, ocurría en Barranquilla. Y el Espíritu Esmeralda ocurría en una zona rural, en un pueblo. Y era como eso, una niña que se enfrentaba también a unas cuestiones paranormales en un pueblo. Y eso fue así en octavo, noveno grado más o menos. Y la historia fue mutando y fue evolucionando y se fue distanciando más y más y más del elegido. Ya es otra cosa diferente. O sea, el elegido todavía existe hoy en día. Si tú lo lees y lo comparas, sí hay como unas cuestiones similares, como un joven destinado a, escogido a, eh, pero sí se nota que ya el espíritu Esmeralda ya encontró como su propia voz, ya no es la versión femenina de, sino que es su propia historia. Y eso se tardó, si eso nació cuando yo tenía 15 años, imagínate. Tuvieron que Sí, pasar una década y un poquito más para que se convirtiera en otra cosa, ¿no? Madurara, como decía antes. sí, y es que no es que haya pocos elementos tampoco de heroísmo o de poder contar este tipo de historias tan buenas, usando lo rural, usando lo indígena, usando lo tradicional, ¿no? De hecho, en El Salvador tenemos uno que es un héroe indígena que se llamaba Tlacat y que luchó contra los colonizadores españoles.
La historia es muy buena, pero claro que a la hora de tratar de escribir, la mayor parte de la gente quiere escribir del muchacho que se sabe convertir en unicornio y este unicornio resulta que es un celta o resulta que es algo nórdico o algo por el Un estilo, dragón. no un dragón, que no, y no nos hace falta para nada en lo más mínimo ese tipo de elementos, no. Y bueno, y pensando en eso, es que Espíritu Esmeralda, bueno, al leerlo, sus héroes, sus mundos, sus personajes, su travesía, todo esto es muy propio, muy tradicional. Y entiendo que nos vas a leer una partecita por ahí. Pues si quiere. ¿Pero qué Ajá, parte? entonces, a ver qué parte nos vas a regalar para que el público pueda escuchar un poco. El público puede escuchar un poco de la novela, pues yo también la tengo por acá. Um, si tenés por ahí, si pudiera yo recomendar, yo me animaría a decir la parte donde aparece el gusano, el púrpura. Cuando ocurre el accidente con Suyai. Ajá, cuando ocurre el accidente con su ya, yo diría por ahí. Entonces comenzamos, o sea, lo terminamos cuando ocurre el ataque. Ajá, ajá. Ok. Solo por ahí un pedacito para regalarle a la audiencia. Ok, esto ocurre después de un salto de tiempo, ¿no? 7 años Ujú. antes. Porque la novela comienza con un primer capítulo que ocurre, ya se me olvidó el término, pero eso tiene un nombre que es mitad de acción, mid action, Ok. y luego saltamos 7 años antes. Ayer tuve otra vez ese sueño, le dijo Suyai a su amigo Nico conforme saltaba por los charcos de lodo de la selva. Ella tenía que cuidar su falda morada. Si se manchaba otra vez, su madre la reprendería. ¿Ese de los monstruos? Preguntó el niño. Suyai escaló sobre las enormes raíces de un árbol ancestral que proyectaba su sombra sobre los dos niños. No son monstruos, aclaró la niña, son espíritus de la selva. Pueden ser buenos o malos. Luego ella tomó un delgado palo de madera y lo blandió como una espada. Soy el espíritu Esmeralda, cacique de Hédaco, exclamó Suyai. ¡Arrodíllate! ¿Hédaco? ¿Qué es eso? Preguntó Nico. Además, las mujeres no pueden ser el espíritu Esmeralda, y mucho menos una niña de 8 años. Suyai agarró el palo de madera con sus dos manos y golpeó a Nico. ¿Cómo que las mujeres no pueden serlo? ¡Sí podemos! Gritó la niña antes de adentrarse aún más en la selva. El golpe no fue fuerte, fue débil y a propósito. Nico, en vez de enojarse, sonrió y persiguió a su amiga para seguir jugando. Tienes que atraparme, Nico, dijo la niña mientras escapaba de su amigo. El día era soleado y seco. Por fin habían cesado las lluvias que parecían haberse extendido por un mes. Días y días de llanto del cielo. Por eso, Suyai pensó que tenía que aprovechar y salir a jugar con su mejor amigo. La condición de su madre era que no podía alejarse de José, su guardaespaldas, pero, como siempre, la niña se escapó de su vigilante y se sumergió entre los árboles. Por alguna razón, la naturaleza la llamaba. Era como si recargara energías entre el fresco aire con aroma a mar, húmedas hojas y canto de pájaros. Después de correr hasta quedar agitados, los dos niños llegaron hasta el arroyo cercano a la mina de oro, propiedad del padre de Suyai. No podemos estar aquí, está prohibido, manifestó Nico. A tu papá no le gusta, va a regañarnos. Suyai ignoró el aviso de su amigo, se detuvo y pensó en las advertencias de su madre. A los niños desobedientes se les aparece el espíritu Onix. Era una antigua leyenda de la aldea de Hédaco, de donde venían los ancestros de la niña. Se decía que el espíritu Onix era un ser humanoide grotesco y malvado, al que lo cubría una viscosidad púrpura que ocultaba su cara y emitía un olor fétido. Se arrastraba y se alimentaba de los infantes que desobedecían a sus padres. Suyai no le temía, o, más bien, se convenció a sí misma de no temerle. Se quitó las alpargatas color marfil y se tiró al arroyo. Se empapó la blusa naranja y la falda morada. Su madre la regañaría, pero no le importó. Fue como si la corriente la llamara a refrescarse por el día caluroso. Ella rió, saltó y pateó el agua para salpicar a su amigo, como invitándolo a formar parte del juego.
No, Suyai, si me mojo me regañan, advirtió Nico, pero su amiga lo siguió salpicando. Siempre me metes en problemas. No es cierto, replicó Suyai sin dejar de patear el agua. Sí, era cierto. ¿Cuándo te han regañado por mí? Preguntó la niña. ¿No recuerdas la vez que quisiste que jugáramos en el barro y mi ropa quedó tan sucia que no pude usarla más? ¿O cuando quisiste conducir una de las camionetas de tu padre, la echaste a andar y se estrelló contra la casa? Oh, sí. ¿O cuando ella quiso que jugaran a los cocineros, prepararon dulces de coco y terminaron corriendo al baño por días? ¿O cuando ella lo animó a atrapar una culebra que resultó ser venenosa? Ah, dijo Nico. ¿Y recuerda esa vez que usaste sin permiso la computadora de tu papá para jugar Dragon City y descargaste como 10 virus? Nico frunció el ceño. Y que no se te olvide que perdiste mi balón de fútbol. Nico quería tanto su balón que hasta nombre le había puesto. Era Pepe. ¿Y qué me dices de la cacería de ranas? Me dijiste que tomara una y era venenosa. Te dije que nombraras una. La niña se rió y siguió salpicando a Nico. Su amigo se hartó. Con sus pies inició una lucha de salpicaduras. De repente, en medio de las risas y la complicidad, Suyai escuchó algo. Se arrastraba por el agua, la corriente se perturbó. Había burbujas en la superficie. ¿Escuchaste eso? Los dos niños quedaron paralizados, en silencio, agudizaron sus oídos. Cuich, cuich, cuich. Algo se movía por el suelo. Nico se alejó del agua y animó a su yaya a que hiciera lo mismo, pero cuando la niña estaba poniéndose las alpargatas, algo brotó del arroyo. Ella dio media vuelta y ahí lo vio, alto, baboso, espeso, asqueroso, un enorme gusano amenazante. Nico desgarró el silencio con un grito de terror. La niña agarró la mano de su amigo para que corrieran juntos, pero algo la detuvo. Una rana de fuego. La ranita, el gusano la aplastará, gritó Suyai. La rana era venenosa, Suyai lo sabía. Los indígenas en Verá usaban el veneno para fabricar armas para cazar. A Suyai no le importó, la rana debía vivir. Cuando la niña la atrapó y la tuvo en sus manos, el gusano escupió un líquido viscoso en el rostro de Suyai. Excelente, Eso es. excelente. Es una de mis partes favoritas en la historia. Y pensando, bueno, lo que escuchamos ahí, hay palabras como Hédaco, como Emberá, el nombre mismo de la protagonista es Suyai. Están en una zona rural, hay un arroyo, el agua parece ser cristalina, lo que me lleva a la siguiente parte, esta pregunta antes de que hablemos un poco del arte. Um, ¿En quién está, en qué o en quiénes está inspirado Suyai, su familia, su mundo? ¿De dónde viene todo esto? Y claro, en parte viene de Digimon cuando la infancia. Lo que yo tengo detrás de mí esta parece un enorme Digimon mega evolucionado, no lo que sé yo. De nivel Que por mega. cierto es de nivel mega. Sí, eso no es un ultra, es un mega. Entonces yo digo, ¿en quiénes? ¿En qué civilizaciones? ¿En qué pueblos? ¿En qué escenarios está basado la historia de Espíritu Esmeralda? En varios. Entonces, yo lo que quería con el Espíritu Esmeralda era como crear una heroína latina. Entonces, tiene un poquito de cada cosa, no solamente de Colombia. Entonces, por ejemplo, lo más obvio sería el arma de Suyai, que es Corazón de la Tierra. Que no sé pronunciarlo bien, esto es un arma mexica. El casco, ay, no se ve. El casco es inspirado en la estética inca. El nombre de Suyai es quechua. Y toda la mitología alrededor de Suyai, que son los Hai, los espíritus del bosque, eso es de la cultura emberá del Pacífico colombiano. Entonces están los incas, están los mexicas, están los emberá. Y toda esta cuestión de los espíritus vino porque yo estaba investigando sobre los emberá. Estaba tratando de escoger alguna cultura colombiana para introducirla en la novela y llegué a los emberá. Esto fue mucho antes, esto ya como cuando la historia estaba madurando, alejándose del elegido, ¿no? Entonces, cuando estaba Ujú. investigando sobre los emberá, encontré un concepto que es el jaibanismo, que son unos chamanes que manipulan no, se comunican con unos espíritus del bosque que llaman Hai. Y son espíritus que pueden ser utilizados para el bien o para el mal, dependiendo de la persona. No son ni buenos ni malos. Entonces, hay unos chamanes, unos Haibaná, que pueden utilizarlos para inducir enfermedades o pueden utilizarlos para curar alguna enfermedad, porque pues, los chamanes están para eso, ¿no?
Y ya, pues eso. No sé si me está No, faltando algo. no. Bueno, y sí, si no, donde nos acordemos, lo agregamos. Eso. Y es eso, o sea, se ve en el libro, se lee en la novela, esta afluencia que tiene de diferentes culturas, diferentes, incluso corrientes, diría yo, hasta cierto punto. Y bueno, a la hora de ver el arte también está por ahí, ya que sí tengo una imagen, es una de las que más me gusta. Acerca de quién es él y por qué, qué es lo que está haciendo, pues eso lo voy a dejar que se quede como misterio. Am, pero no sé si nos pueden platicar también por ahí. Yo sé que nos acompaña Julio Segura, que es uno de los que trabajó también en cuanto a la ilustración de la novela. ¿Cómo fue ese proceso? Y quizás si nos pudieran contar los dos, si tuvieran que escoger una de las ilustraciones que más les gusta, ¿cuál sería y por qué? De hecho, yo ayer estaba como molestando a los chinos. La que yo tengo aquí atrás, ese jaguar de fuego, es la que a mí más me gusta. Porque yo creo que a mí me encantó ver el jaguar ahí porque el jaguar es un animal tan simbólico en la cultura precolombina que me encantó verlo ahí. Y luego lo veo de fuego, gigantesco, poderoso, imponente, y dije yo, no, aquí me quedo. Si no puedes contar por ahí cómo fue el proceso y cuál sería la ilustración si tuvieran que escoger alguna. Julio. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Disculpen, es que tal vez tenga un Escuchamos. poquito de fallas técnicas por la señal. No pasa nada, sí, te escuchamos bien. Ok. Bueno, el proceso creativo, guiado obviamente por aquí el señor Luis Silva, fue bastante interesante porque nos basamos en diferentes culturas, mitologías y bueno, para ser honesto, yo amo y disfruto mucho dibujar y se me sería un poco complicado elegir una sola ilustración de todas las que están presentes en la novela. Sin embargo, si me podría poner a hacer un top, por decirlo de cierta manera, la ilustración donde Suyai está enfrentándose contra el villano, eh, la escena donde los espíritus oscuros están rompiendo el domo y atacando la aldea, y la parte donde Suyai destruye la maquinaria pesada. Creo que son las tres ilustraciones que más me llamaron la atención y más me gustaron dibujar. Yo creo ¿Y que, por no, qué no, me no, miras así? no, es que me quedé no sé si fue que se había cortado. Ah, ok. Qué bien, qué bien. De hecho, las ilustraciones que menciona son partes clave en la historia. Ninguna cuenta al final, que es algo que me encanta todavía, me gustó mucho por ahí. Pasamos entonces a Luchín ahí. Me imagino que ha de ser difícil ser el escritor, porque yo lo he visto mucho, ¿no? Desde que estamos en hilo colectivo, es difícil ser el escritor y no el artista, y querer que el artista tenga la misma imagen que yo tengo en mi Mm, cabeza y él sepa cómo ponerla en el papel, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? uf. Em, Cada proyecto es diferente, ya tenemos como otro proceso. Pero aquí lo que hicimos fue que yo escribí la primera parte y se la envié a Julio y Julio la leyó. Y lo demás, porque como todavía no estaba escrito, lo que hice fue hacer como una lista de las ilustraciones que había que hacerse y describí qué era lo que estaba pasando en cada ilustración. Y Julio hacía un boceto, lo enviaba y yo decía como que bueno, esto así, esto asado, cámbiale esto está genial. Entonces ese fue el proceso que llevamos con el Espíritu Esmeralda. Hubo una ilustración en particular que fue donde Suyai tiene las manos abiertas y hay un montón de Hai alrededor, donde yo coloqué una lista de Hai, como que este Hai lo quiero así, este otro lo quiero asado. Y Julio también propuso, creo que vio algunos y dijo, me gustaría cambiar algunos diseños y propongo esto. Y también creo que agregó otros que no estaban en la lista original. Eso casi nunca lo hago. Normalmente cuando el Yarer era como, y esto pasó y Julio tiene como que llenar los vacíos. Pero en el Espíritu Esmeralda sí, como en esa particularidad, coloqué la lista de los high que yo quería.
Y la forma de los high los escogía según el elemento y según algún concepto o forma de la naturaleza. Porque esto no se explica bien en la novela, pero esto es a propósito porque pensaba explicarlo después, pero los high son un fragmento de energía espiritual que está formado de almas humanas. Los humanos, las almas van y se forman en el Hayara, que es la energía espiritual, y estas almas humanas toman conciencia, no, son como animales, o sea, las almas humanas que están en el Hayara no tienen la conciencia humana que tenían cuando estaban vivos, pero sí tienen como un instinto, como si fueran animales, y primero son como una masa amorfa, que pues no tiene silueta, no tiene nada, y poco a poco van adoptando la forma de cosas que ven en la naturaleza por imitación. O sea, que este Hai que tiene forma de jaguar, de seguro era una masa de almas que vio un jaguar y le gustó cómo se veía, y adoptó la forma de un jaguar. Y hay otros que tienen formas mixtas, o sea, que puede ser un pez con alas de mariposa, porque los Hai no siguen las reglas del mundo natural físico. Entonces pueden existir Hai que son osos con cabeza de mosca y una cola de serpiente. ¿Y sabes lo que te quiero decir? Porque el alma toma la forma de lo que ve en la naturaleza o de lo que escucha, y como no son almas conscientes como cuando estaban en vida, siguen como unos instintos y toman forma de lo que su mente divagante da. ¿Me hice entender? Porque creo que no. No sé, toda esta cosa estoy balbuceando acá. No, yo creo, de hecho yo creo que sí, al escucharte en realidad siento un poco de como haber querido estar quizás en los zapatos del ilustrador en ese momento, como alguien te explica todo eso que acaba de decir Luchín y encontrarlo no solamente como lo difícil que suena, sino también como el reto que representa y que el producto sea así de bueno, ¿no? Eso es quizás lo que vale muchísimo la pena destacar. La historia de origen de los Hay está, qué bonito que nos la regalaran de esa forma, está muy buena. En Hilo Colectivo, nosotros bueno, estamos orgullosos de que todo este tipo de trabajos los podemos mandar a las escuelas, todo este tipo de trabajos pueden servir para niños bilingües. ¿Cómo se estructura la historia? O también dicho, yo como educador, yo me imagino leyendo partes de la novela o leyendo la novela en un estudio largo con un grupo de estudiantes y de vez en cuando, bueno, yo me ocurro, bueno, ya sabes que son los high, ya sabes cómo son, ya sabes cómo pueden ser, te dan libertad creativa. Y hablar con los niños y hacer una especie de taller creativo y decir, bueno, si tú fueras una de esas almas que fuera a tomar la forma y tuvieras que ser tú un high, ¿cómo sería? ¿Qué partes le pondrías? ¿Qué tipo de criatura te imaginarías? ¿No? Entonces existe todo este tipo de posibilidades por ahí. Pero o sea, si nos cuentas por ahí, Luchín, ¿cómo se estructura la novela, digamos? Y en cuanto a la hora de trabajarla, tal vez como en un salón de clases o en una escuela, ¿qué nos podemos encontrar por ahí? ¿Cómo estructuro la novela? Bueno, normalmente yo sigo la estructura de 3 actos y soy como súper aristotélico en ese sentido porque el que comenzó con eso fue Aristóteles. Entonces yo soy como testigo de Aristóteles, ¿sabes? Los testigos de Jehová. Yo soy testigo de Aristóteles y yo tocaría las puertas con la poética de Aristóteles bajo el hombro diciendo, ¿le gustaría escuchar la palabra de Aristóteles hoy? Em, Me gusta porque es sencilla en el sentido de que es fácil de entender, es lo que todo el mundo conoce como inicio, nudo y desenlace. Es fácil de seguir, es fácil de entender, es como la más equilibrada porque son 3, inicio, nudo y desenlace. Hay otra que es 5, que es de 5, que es la que utilizan en Avengers, la primera, y esa, miren, ni la voy a mencionar, ni la voy a explicar. Pero la de 3 actos es como más sencilla, es como más manejable, te permite tener buen ritmo. Hay muchos ejemplos de películas, porque a veces cuando uno tiene bloqueo del escritor, entonces de pronto uno ve una película que tiene la estructura de 3 actos y le da como ideas y lo saca uno del bloqueo. Entonces esa es como mi estructura estándar. Entonces yo lo que hago es armar una sinopsis que es como un resumen de toda la historia siguiendo la estructura de 3 actos. Entonces hago el inicio, el desenlace. Toda la historia está resumida en 20, 40 páginas. Y esa sinopsis se la envío yo a los compañeros que están aquí presentes, como Julio, como Carlos Julio. Invité a otros, pero como que no se pudieron conectar.
ellos revisan esa sinopsis y hacen comentarios de esto funciona, esto no funciona, esto cámbialo, esto sí, esto no. Y ahí, después de cuando la sinopsis ya está pulida, ya está como el boceto listo, ahí sí me pongo a escribir la novela. Y cuando escribo la novela, paso de la sinopsis a la novela, cambian otras cosas, cambian otros detalles, porque de pronto en la sinopsis había algo que sonaba bien, pero luego ya no. Entonces descubres que mejor cierto personaje funciona mejor así, basado. Ujú. En cuanto también a y eso es otra de las cosas que yo vi a la hora de leer y también trabajar un poco en la novela, am, la vida de los adolescentes ahí, hay tanto de lo que le podemos sacar, hay tanto que podemos utilizar ahí a la hora de llevarla al salón de clase. Y bueno, la historia entre exacto, bueno, yo cuando estábamos trabajando, yo me pongo a pensar, yo trabajo con niños de séptimo y octavo grado, y justo ahorita estamos leyendo cómo se estructuran las historias, ¿no? Enfocadas a veces al terror, enfocadas a veces a tal cosa, pero entender la idea de que la estructura de las historias suele permanecer uniforme, de tal manera, ¿no? Como para aplicar eso ahí. Y en cuanto a eso, bueno, nos vamos acercando, nos vamos llegando al final. Am, y acá en Hilo Colectivo, me acuerdo que lo hicimos también cuando hablamos de la mira maldita con Jorge, nos gusta hacer bastante el llamado a la reflexión. Y pues yo planteo un escenario, se lo propongo a don Luis Silva Gaitán y vamos a ver qué tipo de reflexión le dejamos a la gente, ¿no? En cuanto a la colisión de mundos, que es un tema consistente en la novela, que la voy a poner por acá, yo me pongo a pensar, Lucho, si el día de mañana se descubre una piedra preciosa que sea tan valiosa como el diamante, tan bella como el jade y quizás tan hermosa como el jazmín, el mundo ahora tiene una nueva piedra, tiene que definir su valor, tiene que saber qué es lo que va a hacer con esta piedra y qué es lo que está dispuesto a hacer por esta piedra. ¿Qué mensaje le das al mundo acerca de esta nueva especie de esmeralda, digamos, que se pueda descubrir? Que se olviden de ella. Hagamos de Que cuenta la que no dejen donde existe. está. Que la Sí, dejen donde está. porque apenas tú lo hagas público, ya pues los que no se vieron Wakanda Forever, pues lo siento, creo que voy a spoilear algo. Y es que o sea, en Wakanda hay una cosa que se llama vibranium, que es como un mineral súper raro y muy poderoso. Entonces lo que hacen es ocultarse del mundo porque los colonizadores van a estar al día siguiente ahí cuando se enteren de que eso existe. Entonces, si tú me dices que se descubre una piedra preciosa como la que estás describiendo, lo siguiente es que vamos a tener multinacionales aquí en Colombia, vamos a tener gringos luchando por la libertad aquí con drones y todo. Entonces, es peligrosísimo cuando me pones un escenario como el que tú me dices, suena bonito, pero eso lo que va a traer es más problemas de los que soluciona. Y creo que las piedras preciosas deberían quedarse donde están. Sobre todo porque no tienen un valor más allá del estético y el que nosotros le queremos dar. En el sentido de que si tú tienes una manzana, esa manzana tiene un valor porque te alimenta, tiene glucosa. El trigo, el maíz tan característico de Latinoamérica, pero una piedra preciosa no tiene valor real, es un valor arbitrario, abstracto, que nosotros le otorgamos basado en qué tan escasa es y si es menos escasa es más valiosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontramos algo así de bonito, yo diría como que, bueno, pues sí, pues está chido, pero Ahí se podríamos queda. pensar en otras cosas como, por ejemplo, cómo tener comida para toda la gente y que nadie muera de hambre porque tenemos suficientes comida para que nadie en el mundo sufra de hambre. Pienso yo. No sé, es mi opinión. En el espíritu esmeralda, las piedras preciosas son una alegoría al poder de cuidar la naturaleza. Entonces tenemos al espíritu esmeralda porque la esmeralda es colombiana. Bueno, a ver, la esmeralda es una piedra preciosa que es muy común en Colombia o se extrae aquí. Entonces, más adelante aparecerán otros de Chile y de Bolivia, no sé qué, porque no es el espíritu esmeralda, no es el único y tienen diferentes piedras preciosas.
Pero en el sentido del espíritu esmeralda, la piedra preciosa, la esmeralda tiene una utilidad real que nada tiene que ver con los colonizadores, sino que tiene que ver con la protección del espacio indígena. Entonces los indígenas tienen la esmeralda que es como el símbolo de lo que los protege y tales, y lo que se queda con ellos y tiene un valor real frente a los colonizadores que encuentran a las piedras preciosas como una herramienta de explotación y esto, ¿no? Como la minería ilegal y que por cierto la minería ilegal en Colombia trae enfermedades y bueno, en fin. Sí, eso. No, y yo creo que, bueno, a la hora de que estaba pensando, bueno, pues este tipo de preguntas le hago a Luchín, yo dije, bueno, pensemos en una así. En una así que también vaya conectada con el espíritu esmeralda. Como profesor de estudios sociales y de geografía, diré que yo incluso tengo una de las cosas que enseño al año es el mapa de dónde se extrae la mayor cantidad de esmeralda en el mundo y es un esquema con unos camiones, con unos vagones de mina, ¿no? Y pues, siempre el que está en el país de Colombia es altísimo, mientras que los otros lugares es más bajo, es que se saca mucho de Colombia. Yo creo que yo concuerdo. Si se descubre algo así de valioso y algo así de interesante, es mejor dejarlo descansar otro rato. Tal vez hay que dejarlo descansar otro rato hasta que aprendamos a ser mejores seres humanos de lo que somos ahorita. Eso pienso yo. Y pues por ahí ha sido la sesión de hoy, por ahí ha estado la sesión de hoy. Les agradecemos desde ahorita siempre. Les recuerdo, bueno, te agradezco mucho, Luchín, por haber estado con nosotros en esto, por haber creído con Hilo Colectivo y crecido con nosotros para que vea la luz el Espíritu Esmeralda, que se los muestro una vez más acá. Un trabajo con mucho corazón, un trabajo muy hermoso, ya disponible en Amazon.com junto con los otros trabajos de Hilo Colectivo. Y bueno, ya veré yo cómo hacer, porque Luchín me debe el autógrafo en esa novela. Ya veremos cómo hacer. Algo se me va a ocurrir. Por lo pronto, la siguiente sesión de la hora hilo no la secuestro yo, ya vuelve don Jorge con ustedes y ya vemos cuándo nos volvemos a ver. Un saludo y un abrazo grande.